La sabiduría y la gloria de Salomón. En la antigua Israel, después de la muerte del rey David, su hijo Salomón ascendió al trono. Salomón es recordado no solo por su riqueza y poder, sino principalmente por su increíble sabiduría. Esta historia comienza con un momento decisivo en su vida que cambiaría no solo su destino, sino el de todo su pueblo. Cuando Salomón se convirtió en rey, se encontró con un gran desafío: gobernar a un pueblo que había sido unificado bajo su padre, David, pero que aún enfrentaba conflictos internos y externos. Un día, mientras ofrecía sacrificios a Dios en Gabaón, tuvo un sueño en el que Dios le preguntó qué deseaba. Salomón, humilde y consciente de su juventud, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. Dame un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pidió Salomón. Dios, complacido con su petición, no solo le otorgó la sabiduría que había pedido, sino también riquezas y gloria que ningún rey antes de él había tenido. Esta decisión marcó el inicio de una era dorada en Israel. Una de las historias más famosas que ilustra la sabiduría de Salomón es el juicio de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Ambas afirmaban ser la madre del niño, y el conflicto fue llevado ante el rey. Salomón, en su sabiduría, propuso una solución inesperada: traigan una espada. Cortaré al niño en dos y le daré una mitad a cada una. Una de las mujeres, horrorizada, imploró al rey que le diera el niño a la otra mujer, mientras que la otra se mostró de acuerdo con la división. Salomón, reconociendo la verdadera madre, le entregó el niño a la mujer que había mostrado compasión. Este acto no solo resolvió el caso, sino que también consolidó la reputación de Salomón como un rey sabio y justo, y su fama se extendió por todas las naciones. Salomón no solo fue un gran rey en términos de justicia, sino que también fue un visionario. Uno de sus mayores logros fue la construcción del Templo de Jerusalén, un lugar sagrado donde se adoraría a Dios y se llevarían a cabo sacrificios. David, su padre, había querido construir el templo, pero Dios le había dicho que no sería él quien lo hiciera, sino su hijo. Con gran dedicación, Salomón reunió materiales preciosos y mano de obra hábil de toda su nación. La construcción del templo fue un proyecto monumental que tomó 7 años y se convirtió en un símbolo de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Al finalizar la obra, Salomón realizó una dedicación solemne, pidiendo a Dios que siempre estuviera presente en el templo y que escuchara las oraciones de su pueblo. La sabiduría de Salomón atrajo a muchos visitantes, incluidos reyes y reinas de naciones lejanas. La reina de Saba, intrigada por su fama, viajó grandes distancias para verlo. Al llegar, quedó maravillada por la sabiduría de Salomón y la opulencia de su corte. Le hizo preguntas difíciles y Salomón las respondió con gran facilidad, lo que la llevó a reconocer la grandeza de su Dios. «Es cierto lo que he oído en mi país sobre tus proezas y tu sabiduría», dijo ella. «No me lo creía hasta que vine y vi con mis propios ojos. La mitad de lo que me dijeron no era ni siquiera la mitad de la verdad». La reina de Saba dejó a Salomón ricos presentes, pero también se llevó consigo la sabiduría que había adquirido. Sin embargo, a pesar de su gran sabiduría, Salomón enfrentó desafíos significativos. A medida que su fama y riqueza crecían, también lo hacía su orgullo. Comenzó a tomar decisiones cuestionables, como permitir que sus esposas extranjeras, que adoraban a otros dioses, lo influyeran. Esto lo llevó a apartarse del Dios que había sido la fuente de su sabiduría y bendición. En su búsqueda de placer y riqueza, Salomón se desvió del camino de la obediencia. Comenzó a construir altares a dioses paganos, lo que provocó la ira de Dios. A pesar de sus advertencias, Salomón persistió en su camino errante. Como resultado, Dios le dijo que el reino sería dividido después de su muerte. La vida de Salomón es un recordatorio poderoso de que, incluso los más sabios pueden caer si se desvían del camino correcto. Su historia es un llamado a la humildad y a la necesidad de permanecer fiel a Dios. A medida que sus días se acercaban al final, Salomón se dio cuenta de la vanidad de su búsqueda de placer y riquezas. En su vejez, escribió el libro de Eclesiastés, reflexionando sobre la futilidad de las cosas bajo el sol y la importancia de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Salomón dejó un legado que perdura hasta hoy. Aunque su reino se dividió tras su muerte, su sabiduría y sus escritos siguen siendo relevantes.
La historia de Salomón es un testimonio de la grandeza de Dios y de cómo la sabiduría, cuando se utiliza correctamente, puede transformar vidas y naciones.